Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En la investigación de los fenómenos de los deslizamientos del tiempo, de los viajes en el tiempo, de los viajes en el tiempo, a ver si lo digo bien, pues lo cierto es que me encuentro con incidentes de todo tipo, pero algunos de los más interesantes son los que se atribuyen directamente a los que ponen o quitan minutos u horas de vidas de lo que serían las personas del mundo, o sea, es decir, quitar o poner tiempo de vida de la gente. Eso es increíble, porque no es lo mismo viajar en el tiempo que quitar tiempo de vida. Eso es tremendo, ¿no? Es decir, personas que exponen que lo que les ha pasado les ha robado parte del transcurso de su existencia en este mundo sin explicación alguna, como si hubiesen sido parte de un experimento en el que el tiempo se les hubiese directamente robado y ellos hubiesen sido o hubiesen estado de forma efectiva hubiesen estado formando parte de lo que sería un experimento, vamos a decirlo así claramente, y no precisamente fugaz, en una especie de limbo en donde la vida no transcurriese como aquí, en ese experimento, en donde el devenir no fuese lo que marca nuestro reloj normal. Así sería, hablo de un tic-tac diferente y alterado y marcado por otras reglas naturales, o como siempre expongo, porque siempre lo he dicho, ¿no? Que puede ser que nuestro universo tienda a romperse y ahí poco podemos hacer, ¿no? Pero, ¿y si, como siempre expongo, hubiese algún tipo de regla artificial? Bueno, ahora mismo está pasando mi gato por aquí. Bueno, esto es una interrupción, podríamos decir, de repente, ¿no? Repentina, ¿no? Bueno, voy a seguir, ¿no? Estoy hablando de un tic-tac diferente y alterado y marcado por otras reglas naturales, o como siempre expongo, artificiales, que cogiese o en su caso marcase a esas personas en particular, haciéndoles vivir algo aparentemente imposible para comprobar un aspecto de nuestra vida. Eso en el caso de que exista algo que distorsione la realidad aposta y quiera saber algo de nuestra especie. Si es natural, pues siempre lo he dicho, y nuestra realidad se rompe porque nuestro universo se rompe, pues poco podemos hacer. Pero si es artificial y hay algo que desea mirarnos y ver cómo reaccionamos ante una situación, sí podemos al menos pensar quién es y por qué lo hace. ¿Qué hace y qué pretende? Su objetivo, y si tuvo éxito, esa inteligencia tremenda que pueda estar por encima de nosotros. ¿Quién puede ser? Tremenda premisa. Pérdidas o ganancias de vida en base a rupturas temporales, naturales o artificiales de la realidad, derivadas de un universo que se pueda romper, o de una inteligencia que quiera ver qué hacemos por algo en especial, a ver qué es lo que querrían mirar en nuestra especie. Quizá nosotros haríamos lo mismo con un experimento con una especie inferior. Hacemos tantos experimentos con especies inferiores que quizá una especie superior lo vea completamente normal con nosotros. La verdad es que este tipo de cosas no lo pensamos, pero a lo mejor ellos lo ven completamente normal con nosotros. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Y es que en el siguiente caso que tenemos hoy, nos vamos a ir a una interesantísima experiencia que ocurre en Nueva Escocia, en Canadá, en el año 1994. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vámonos a esos años 90, en donde, por cierto, en ese año yo tengo 12 años, ¿no? Ahí estoy con mi Super Nintendo, con mi Street Fighter 2, como un auténtico campeón, ¿no? No os digo nada y os lo digo todo, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos a un hombre que se llama Glenn, que decide visitar a sus padres el fin de semana y, bueno, pues para ir se dispone a coger
la línea express de autobuses que va desde la universidad, en donde está, del mencionado estado, hasta Halifax, que es la capital. Bien, todo normal. Glenn da su billete al entrar en el autobús y se sienta en la parte trasera. Bien, no hay nadie más allí en el autobús, solo una familia sentada justo detrás del conductor en la parte izquierda. Eso sí, hablan en voz muy pero que muy alta, casi molesta, y entonces Glenn está un poco pues como incomodado, ¿no? Hablan muy muy alto esa familia, pero bueno, ahí está un poco a lo suyo y bueno, pues el viaje transcurre de manera normal, sin incidentes, hasta que Glenn pues comienza a llegar a la zona en donde viven sus padres. Pues mira qué bien, ya estamos ya llegando, ¿no? Mira por la ventana y ve la fábrica de neumáticos Michelin, mientras que el autobús sube una gran cuesta. Bueno, pues ya estamos llegando. Pues mira qué bien. Cuando el transporte ya va llegando a la cima, el testigo, Glenn, tiene como una extraña sensación. Y creo que esto nos ha pasado ya a todos nosotros, alguna vez en la vida. Y es que por alguna razón comienza a imaginarse a varias personas en el autobús riéndose de él. Es como una sensación de saberse observado, pero sin ver a nadie. Sin duda, se estaba como imaginándose que le estaban mirando y además riéndose de él, ¿no? Y entonces empieza a pensar que son solamente imaginaciones suyas, porque realmente solamente es que podía escuchar a esa vociferante familia que no paraba de montar un gran cisco detrás del conductor. A todos nos ha pasado y tienes esa sensación de que te están mirando y que encima se están riendo de ti, pero dices, bueno, pues no pasa nada. Venga, vale. Pero de repente algo cambia. Glenn, en un abrir y cerrar de ojos, ve la misma escena. Está en el mismo autobús, pero a casi 2 kilómetros de donde debería estar. El vehículo va a la misma velocidad, pero está viendo la fábrica de neumáticos Michelin otra vez, la misma visión, idéntica. Está volviendo a recorrer exactamente el mismo camino que acababa de hacer hacía ahora unos minutos. Eso sí, la familia que se sentaba detrás del conductor ahora iba tranquilísima, sin hablar. Y estaba seguro de que no había habido ningún tipo de cambio en el recorrido. Un recorrido que además se sabía perfectamente. Y esto le desconcierta totalmente. Aquello era rarísimo. Y eso le da un escalofrío total. Porque dice, bueno, ¿pero qué acaba de pasar ahora mismo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es esto? Entonces Glenn dice, pero bueno, vamos a ver. ¿Pero ¿qué es esto? Se acerca al conductor para contarle lo que le había pasado, lo que había experimentado, si habían pasado de nuevo por el mismo sitio, la sensación de saberse observado, y la respuesta de este le desconcierta aún más. Y le dice el conductor, es una distorsión del espacio y el tiempo. Estas cosas pasan. Le dice una distorsión del espacio y el tiempo. Estas cosas pasan. Le está diciendo eso el conductor a Glenn. Y claro, es que lo dijo con tanta naturalidad que el testigo se sentó atrás, se quedó ahí y siguió su trayecto ahí sentadito sin volver a decir palabra. Y se quedó ahí. El caso salió y se fue a ver a sus padres. Y claro, ¿qué había pasado? ¿Aquel chico acaso experimentó un fallo en el espacio y el tiempo que le hizo efectivamente volver a vivir punto por punto todo lo que había pasado en los últimos minutos
pero en un universo paralelo? ¿Volvió a este universo o acabó en uno en donde todo era ligeramente distinto? El comportamiento de aquella familia ahora era tranquilo y tenía aún esa sensación de sentirse vigilado. ¿Le miraba a alguien que dominaba ese experimento? ¿Qué pasó? Bueno, se ha denominado escopaestesia a esa sensación de sentirse vigilado, observado, y pertenece a un inexplorado campo en el que parece que las personas somos capaces de detectar la mirada de otras personas, o para según quién, también a entidades adimensionales que nos miran desde un punto que no puede ser registrado por el espectro visible de nuestros propios ojos. Pero claro, ¿ocurrió esto en este caso? ¿Y quién le estaría mirando? Quizá estemos ante un caso de la visión de dos fábricas de neumáticos idénticas en solo una confusión. Habrá quien piense esto, vamos a ser realistas y vamos a ser legales, y en el caso del tema de la investigación de los fenómenos paranormales siempre hay que intentar ser realistas y legales. Vamos a ser así, ¿no? Pero es que el testigo afirmó haber vivido 2 minutos de más en su vida tras un chasquido de la realidad, quizá una deformación de lo que nosotros denominamos tiempo, que hace posible que una persona sea capaz de revivir una escena completa de 120 segundos de duración, protagonizando un déjà vu larguísimo, el más largo registrado hasta la fecha. Porque yo tengo muchísimos déjà vus, muchísimos. Todas las semanas tengo, y además son largos, pero no de 120 segundos de duración como tiene este chico en este caso. Es lo mismo que vemos un poco, lo hemos visto en la película Matrix, ¿no? Con la escena del gato, ¿no? Un bucle que solo se repite una vez y ve una sola persona. Y eso sí, con el ingrediente adicional de la sorprendente reacción del conductor. Y a partir de aquí, fascinantes preguntas, como siempre. ¿Le había ocurrido eso a alguna otra persona en ese trayecto? ¿Y acaso ese conductor sabía que ahí, en esa zona, pasaba algo y de ahí su respuesta? ¿Tenía ese conductor algo que ver con esa sensación de escopaestesia, de sentirse observado que tenía Glenn? ¿Era parte de ese posible experimento? Glenn jamás tuvo respuesta a nada de esto, pero es que estaba segurísimo de todo lo que había pasado, y él decía que había, pues, ganado 2 minutos enteros de su vida, o que los había repetido, no que los había perdido, sino que los había repetido. Así es su caso. Los repitió sin saber si había pasado directamente a un universo paralelo con seres que se habrían ocupado de que eso pasara, es decir, siendo todo lo que le pasó un experimento, y además un exitoso experimento, bajo la mirada, bajo su mirada, bajo la mirada de seres que miraron todo lo que le pasó. Impresionante, desde luego, pero es que hay más casos. El siguiente incidente también es fascinante y tiene que ver con el anterior. Ocurre también en 1994 y está protagonizado por una mujer de Fallbrook, en California, a la que llamaremos Sue, y su pareja,
a la que, bueno, pues a la pareja es un hombre que se llama Jim. Ambos van camino a Fallbrook en un coche pequeñito y tienen que elegir entre dos carreteras para llegar, una que va desde el norte y otra que va desde el sur. Paran en una gasolinera y allí deciden su ruta. Bien, Jim y Sue acuerdan ir desde el sur, pasando por Mission Road, que es una carretera de 2 carriles y son alrededor de 6,5 kilómetros. Bueno, pues es un caminillo pequeño. Bueno, pues nada, van a llegar dentro de nada. Bien. Sue mira el reloj del coche y son las 6:24 de la tarde. Estupendo. Es viernes, 6:24, van a llegar dentro de nada, y mientras que conduce, Jim se da cuenta de que no pasan coches por el carril contrario. Bueno, pues puede pasar, aunque es extraño, es que no pasa a nadie. Y eso que la carretera suele ser muy transitada. Detalle que ya se ha visto en más casos similares. Bueno, en ese preciso momento el coche de repente se apaga. Se apaga el coche, como si cogieses la llave y directamente pues apagaras el coche. Y los pedales se ponen muy duros y las luces se apagarán de todo el coche y ambos se sienten confundidos, desorientados totalmente, en medio de la carretera, y es que no hay nadie alrededor. Lo primero que piensa Jim es que quizás se han quedado sin gasolina, pero es que acaban de llenar el depósito en la gasolinera. No saben qué ha ocurrido, pero están como si se hubieran desmayado, pero es que el coche, claro, se ha seguido moviendo por la inercia, lo cual es peligroso. Están como un poco conscientes, pero a la vez inconscientes. No supieron nunca explicar cómo era la sensación que tenían. Pero están muy asustados porque saben que lo que está ocurriendo a su alrededor no es normal. Con la inercia del vehículo, ven que está como en el arcén. Ven que el vehículo está como yéndose hacia el arcén. Eso sí que pueden verlo perfectamente. Y Jim ve que empieza como a detenerse el vehículo. Y Jim empieza a preguntar qué acaba de pasar. No sabe muy bien qué acaba de ocurrir. Y entonces ninguno de los dos tiene respuesta, pero en ese momento ven que empiezan como un poco como a espabilarse, y Jim piensa que si hubiese tenido un problema médico de tener, por ejemplo, un desmayo con convulsiones, un ataque, pues Sue se habría dado cuenta o él habría dado un volantazo y en ese caso pues el coche debería habérseles descontrolado unos metros y quizá se deberían haber estrellado, pero es que no ha sido así. Los novios esperan unos segundos y bueno, pues vuelven a poner en marcha el coche, y en ese momento pues Jim se cambia por Sue. Aún desorientada, Sue se monta en el puesto del conductor, se cambian lo que es el sitio y arranca. Buenas noticias, el motor suena fuerte y sigue en su marcha. Sue está bastante cabreada con lo que acaba de pasar. No le gusta un pelo haberse sentido desmayada, lo que ha pasado con el coche, haber visto que a su novio también pues le ha pasado eso. No sabe lo que ha pasado. Es una chica que es un poco nerviosa y no le gusta lo que ha ocurrido, porque además es que sabe que ha sido como extraño, y lo peor de todo es que no saben explicarlo. No le gusta un pelo su sensación, sobre todo es la sensación que tienen, porque no saben explicarlo, y el novio tampoco, y eso no les gusta. Y además es que todavía están como un poco como aturdidos. Lo peor de todo viene ahora, porque es que mientras que ya van otra vez en carretera, miran el reloj y son las 6:36. Habían pasado 12 minutos. Algo imposible, porque toda la conversación con Jim, el trayecto y el cambio de puesto no les llevó más de
minuto o minuto y medio. Es una chica ordenada y lo tiene clarísimo. Es imposible, pero imposible. Pero eso es lo que había pasado. Seguro, además, miraban y miraban el reloj. Es una chica que sabe perfectamente cuándo tiene pilas en el reloj. Y él también. Miran una vez más el reloj de él, el de ella, el del coche. Nada, las 6:36 horas. Nunca llegaron a saber dónde estuvieron en esos 11 minutos de más. ¿Qué pasa con eso?, decía la testigo cuando narraba su caso. Nunca quisieron dar sus identidades, además con un miedo brutal. Un miedo, curiosamente, a su vida perdida. Uno de los puntos más interesantes de este incidente es esa especie de desvanecimiento, de desmayo, ¿no? El fenómeno, en este caso, podría conectar más con el fenómeno ovni, porque lo hemos visto muchas veces, pero es que no hay luces, ¿no? Eso también es verdad. Pero es que lo hemos visto tantas y tantas veces, lo hemos estudiado tantas veces en este canal, pero es que no se dispone de datos sobre recuerdos posteriores o regresiones hipnóticas que pudieran exponer partes de memoria perdida o robada de los testigos, que tampoco podemos decir que hubiera, pues, relación total con el tema del fenómeno ovni, ¿no? El miedo aparece cuando aparece un término que es la sustracción, un nombre que es la sustracción, ya que los testigos no tienen recuerdo alguno de lo que les ha pasado durante un tiempo determinado. Algo o alguien ha decidido, fijaros lo que digo, ¿no? Decidido que esos 11 minutos son suyos. Y no los devolverá jamás. Tremendo a nivel científico. Y lo más tremendo es que los propios testigos no quieren saber muchas veces qué ha sido de esos 11 minutos. Sí, cuentan su experiencia a los investigadores sin dar sus nombres, su experiencia de deslizamiento espaciotemporal, pero quieren llegar a una barrera en su memoria en donde no querrán avanzar nunca más. ¿Y qué les pasaría? En este tipo de incidentes, la incertidumbre suele invadir a los testigos. La angustia de no saber, el esfuerzo de recordar y no poder hacerlo también en otros casos. De nuevo, esa sensación de ser casi cobayas de laboratorio, de estar a merced de fuerzas que son capaces de borrar de tu mente algo que ha ocurrido. Y de si puedes, pues no quieres también en otros casos. Como veis, hay variedad de situaciones. Más aún, quizá lo hagan con cierta lógica, porque sea algo que posiblemente sea mejor no saber, esas inteligencias. Mejor borrar antes que sepan lo que he hecho. Las deformaciones en el espacio y el tiempo siguen produciéndose en casos por todo el mundo, en diferentes momentos de la historia, pero cuando se comentan parece que hay muchas personas que se lo toman a chifla, a mofa, a befa. Bueno, yo los investigo con todo respeto y dedicación y trato de sacar continuamente diferencias y posibles similitudes entre ellos. Al respecto de esto, pues hay personas que no saben absolutamente nada de este tipo de situaciones, de cosas, y solo cuentan lo que les ha pasado con honradez, y solo comentan su suceso, nada más, y ya está. Yo, la verdad es que creo que son muy valientes, ¿no?, en este mundo, ¿no?, a la hora de contarlo, ¿no? Bueno, yo de estos casos me quedo con los sentimientos que se crean, ¿no?, con el desmayo, esa emoción, esa similitud de saberse observado muchas veces, ¿no?, esa sensación de rareza, y también de manipulación, y por supuesto también esas diferencias. Mientras que unos repiten vida, otros la pierden. Eso sí, viendo esto dan ganas de preguntar entonces ¿qué es la realidad o el tiempo real? ¿Qué vivimos? ¿Dónde está la vida? ¿Qué ganamos?
o perdemos en estas experiencias. Estamos a merced de una inteligencia que nos manipula y que crea un entorno artificial con nuestra mente siempre que quiera, parando el tiempo cuando desee y creando una ilusión mientras hace algo con nosotros, lo que quiera. En muchos casos parece que sí, y que además, mientras que lo hace, lo ve, quizá incluso lo grabe, lo esté grabando. Nosotros lo haríamos, desde luego. Pero, ¿por qué le interesaríamos tanto a esa inteligencia y qué hace con nosotros? ¿Y qué tipo de fuerza sería necesaria para parar el tiempo del universo? ¿Y cómo entramos y salimos de la realidad efectiva del universo? ¿Qué mecanismos físicos se crean para que eso pase, por ejemplo, en la gravedad? Sin ir más lejos, por ejemplo. ¿Qué fuerza se necesitaría, por ejemplo, ¿no? Son preguntas que la gente se hace muy poco, ¿no? Pero que yo creo que nosotros, pues con estos programas, creo que ya nos vamos haciendo, y que son preguntas impresionantes, la verdad, ¿no? Yo creo que mi gata que se ha pasado por aquí, a lo mejor también se hace, ¿no? Y por eso se ha venido aquí como espectadora, ¿no? Los gatos son más listos de lo que nos creemos, ¿no? Esto es un pequeño chascarrillo que he dicho, ¿no? Pero bueno, ¿no? Bueno, estas preguntas que la gente jamás prácticamente se hace, pero que yo me dedico a esto, pues sí que me hago, ¿no? Y bueno, pues creo que algún día sí que la gente se hará a nivel mundial, cuando le pase a alguien muy importante y de repente pues todo esto estalle, ¿no? Y todo el mundo pues se hará estas preguntas, ¿no? Bueno, pues nada más, es un programa en 2 cachitos, ¿no? No sé si al final lo haré en 3 cachitos, no estoy muy seguro, ¿no? Pero bueno, pues son partes muy diferenciadas que quería hacer, y bueno, pues son casos que me parecen realmente fascinantes, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado muchísimo, y nada, pues os espero en los comentarios, y nada, pues os espero en el siguiente video programa. Muchísimas gracias, y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. ¿Y si, como siempre expongo, hubiese algún tipo de regla artificial? Bueno, ahora mismo está pasando mi gato por aquí. Bueno, esto es una interrupción, podríamos decir, bueno, pues de repente, ¿no? Repentina, ¿no? Bueno, voy a seguir, ¿no? Estoy hablando de un tic-tac diferente y alterado y marcado por otras reglas naturales, o como siempre expongo, artificiales, que cogiese, o en su caso marcase, a esas personas en particular, haciéndoles vivir algo aparentemente imposible para comprobar un aspecto de nuestra vida. Eso en el caso de que exista algo que distorsione la realidad aposta y quiera saber algo de nuestra especie. Si es natural, pues siempre lo he dicho, y nuestra realidad se rompe porque nuestro universo se rompe, pues poco podemos hacer. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En la investigación de los fenómenos de los deslizamientos del tiempo, de los viajes en el tiempo, de los viajes en el tiempo, a ver si lo digo bien, pues lo cierto es que me encuentro con incidentes de todo tipo, pero algunos de los más interesantes son los que se atribuyen directamente a los que ponen o quitan minutos u horas de vidas de lo que serían las personas del mundo, o sea, es decir, quitar o poner tiempo de vida de la gente. Eso es increíble, porque no es lo mismo viajar en el tiempo que quitar tiempo de vida. Eso es tremendo, ¿no? Es decir, personas que exponen que lo que les ha pasado les ha robado parte del transcurso de su existencia en este. Pero si es artificial y hay algo que desea mirarnos y ver cómo reaccionamos ante una situación, sí podemos al menos pensar quién es y por qué lo hace. ¿Qué hace y qué pretende? Su objetivo, y si tuvo éxito, esa inteligencia tremenda que pueda estar por encima de nosotros. ¿Quién puede ser?
Tremenda premisa: pérdidas o ganancias de vida en base a rupturas temporales, naturales o artificiales de la realidad derivadas de un universo que se pueda romper o de una inteligencia que quiera ver qué hacemos por algo en especial, a ver qué es lo que querrían mirar en nuestra especie. Quizá nosotros haríamos lo mismo con un experimento con una especie inferior. Hacemos tantos experimentos con especies inferiores que quizá una especie superior lo vea completamente normal con nosotros. La verdad es que este tipo de mundos sin explicación alguna, como si hubiesen sido parte de un experimento en el que el tiempo se les hubiese directamente robado y ellos hubiesen sido o hubiesen estado de forma efectiva hubiesen estado formando parte de lo que sería un experimento, vamos a decirlo así claramente, y no precisamente fugaz, en una especie de limbo en donde la vida no transcurriese como aquí, en ese experimento, en donde el devenir no fuese lo que marca nuestro reloj normal. Así sería, hablo de un tic-tac diferente y alterado y marcado por otras reglas naturales, o como siempre expongo, porque siempre lo he dicho, ¿no? Que puede ser que nuestro universo tienda a romperse y ahí poco podemos hacer, ¿no? Pero y cosas no lo pensamos, pero a lo mejor ellos lo ven completamente normal con nosotros. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Y es que en el siguiente caso que tenemos hoy, nos vamos a ir a una interesantísima experiencia que ocurre en Nueva Escocia, en Canadá, en el año 1994. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vámonos a esos años 90, en donde, por cierto, en ese año yo tengo 12 años, ¿no? Ahí estoy con mi Super Nintendo, con mi Street Fighter 2, como un auténtico campeón, ¿no? No os digo nada y os lo digo todo, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos a un hombre que se llama Glenn, que decide visitar a sus padres el fin de semana y, bueno, pues para ir se dispone a coger la línea express de autobuses que va desde la universidad en donde está, del mencionado